Historias de Jack. Empezamos. Mi vida se había desmoronado y yo no sabía cómo detenerlo. Mi trabajo, mi estabilidad, todo había desaparecido como un sueño roto. Una semana atrás había perdido mi empleo y con ello se vino abajo todo lo que había construido. La presión de las deudas me consumía lentamente y la soledad de la casa vacía me rodeaba cada noche, como una niebla que no se disipaba. Estaba desesperado, dispuesto a hacer cualquier cosa para salir de esa espiral. Entonces la solución apareció de la forma más inesperada. Una noche, después de unas copas de más y horas frente al televisor, la mente me jugó una mala pasada. Recordé haber escuchado historias sobre trabajos extraños en la Deep Web. En un arranque de desesperación, decidí buscar algo que pudiera darme algo de dinero rápido. Una búsqueda rápida me llevó a un foro que parecía estar lleno de anuncios bizarros, desde tareas que involucraban limpieza en sitios oscuros hasta ofertas de vigilancia para casas solitarias. Pero fue uno en particular el que captó mi atención. Trabajos bien remunerados disponibles. No es lo que parece, solo para personas dispuestas a enfrentar lo desconocido. Era la primera vez que veía un anuncio tan intrigante. Hice clic sin pensarlo y de inmediato una página oscura y casi indescriptible apareció en mi pantalla. El sitio no era amigable ni visualmente atractivo, pero tenía algo que me mantenía cautivo. Se desplegaron varios enlaces, cada uno con su propia propuesta de trabajo. Entre ellos había uno que decía: vigilancia de casa por turno, $1,000 por cada noche. No supe por qué, pero no pude evitar sentir que esa oferta estaba hecha para mí. Necesitaba el dinero y parecía sencillo. Solo debía quedarme en una sala de cámaras y asegurarme de que nada raro ocurriera en la casa. Leí las instrucciones y reglas que acompañaban el trabajo, cada una más extraña que la anterior. A pesar de la incomodidad que sentía al leerlas, algo en mi interior me impulsó a seguir adelante. Mi desesperación me cegó. Sin pensarlo dos veces, rellené el formulario y lo envié. Un correo de confirmación llegó casi de inmediato, firmado por alguien llamado Señor Gerard. Tu solicitud ha sido aceptada. Gracias por postularte al trabajo de cuidar la casa. Tu turno comenzará mañana a la medianoche en el número 471 de Peterson Drive. Recuerda seguir las siguientes reglas. Las reglas eran largas, detalladas y cada una parecía estar hecha para probar los límites de lo que consideraba razonable. Tenía que estar en la sala de cámaras desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, sin tocar mi teléfono, sin hacer ruidos innecesarios, sin retrasos. Pero lo más inquietante era que algunas de las instrucciones implicaban interactuar con cosas que no quería ni imaginar. Decía que si veía a un hombre viendo televisión, debía apagar la cámara, y si veía a una mujer cocinando, presionar un botón en el monitor para hacerla desaparecer. Las reglas me pusieron los pelos de punta, pero el dinero era tentador. ¿Qué podía salir mal? A las 11:45 de la noche del día siguiente, me encontraba frente al número 471 de Peterson Drive. La casa era impresionante y, sin embargo, no dejaba de sentir una sensación incómoda al mirarla. Era antigua, con ventanas que parecían estar cubiertas por el polvo de muchos años, y la puerta chirriaba como si estuviera esperando que alguien la tocara. Entré sin dudar, subí las escaleras y llegué a la sala de cámaras. Una silla, un monitor y un par de ventanas grandes me esperaban. Sentí que había algo extraño en el aire, como si la casa respirara conmigo. Me senté, tomé el control de las cámaras y revisé cada una de las habitaciones. A las 12:01, la casa se sumió en el silencio, y eso fue lo primero que me hizo sentir incómodo. No había ruidos, no había nadie en la casa, y aunque las instrucciones me decían que debía quedarme en la sala de cámaras, sentí una extraña necesidad de explorar. Durante esa hora, caminé por las habitaciones, cerrando puertas y bajando persianas. Cuando miré el reloj, ya eran las 12:56. Volví rápidamente a la sala de cámaras, pero un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. En la pantalla, una figura se reflejaba en la habitación del fondo. Un hombre estaba viendo televisión. Mi cuerpo reaccionó automáticamente. Apagué la cámara,
como me habían indicado, y esperé. El silencio se hizo más profundo, y con cada segundo que pasaba, el miedo comenzaba a invadirme. De repente, los pasos que escuché detrás de mí me paralizaron. Me giré rápidamente, pero no había nadie. A la 1 de la mañana, la voz que salió de la ventana me heló la sangre. «Hola, Jack». Ni siquiera pude reaccionar. Solo respondí con una voz temblorosa. «Hola». La voz continuó, tranquila, casi como si se divirtiera. «Te estoy observando». La conversación duró solo unos segundos, pero me sentí como si mi alma estuviera atrapada en esa casa. Cerré las persianas rápidamente, sin saber si esa figura desaparecería o si acabaría conmigo. A las 2 de la mañana, la mujer apareció en la cocina. Su figura era tan nítida en las cámaras que casi podía sentir el olor a comida en el aire. Pero algo no estaba bien. Su delantal, cubierto de manchas oscuras, se movía como si la prenda tuviera vida propia. La mujer comenzó a mover los utensilios con una agilidad casi demoníaca, pero lo peor fue cuando me di cuenta de que la comida que estaba cocinando no era humana. Estaba quemando algo que no debía ser cocinado. Sin pensarlo, presioné el botón azul en el monitor y la mujer desapareció. Pero eso solo fue el comienzo. A las 3 de la mañana, la música que había encendido comenzó a sonar con una fuerza inusitada y la casa pareció cambiar. Las paredes comenzaron a retorcerse, como si algo estuviera rompiendo la realidad misma. Las caras aparecían en las superficies de la casa, gritando, pero sin emitir sonido. Solo podía escuchar la música y mi respiración acelerada. No voy a quedarme aquí. En un acto de desesperación, intenté salir de la casa. Golpeé la puerta, corrí hacia las ventanas, pero todo parecía estar bloqueado. La puerta de entrada no se movía, las ventanas estaban selladas y el aire en la casa se volvía cada vez más pesado. Sabía que había roto una de las reglas. No debes irte antes de las 4 de la mañana. A las 3:30 de la mañana, la sensación de ser observado se volvió insoportable. La casa parecía viva y las sombras se alargaban de manera antinatural. Cuando el reloj marcó las 4 de la mañana, escuché un leve pitido en el aire y las puertas se abrieron por sí solas. Salí corriendo, tan rápido como pude, y el aire frío de la madrugada me golpeó con fuerza. Llegué a casa, mi corazón palpitando con fuerza. Al principio pensé que todo había sido una pesadilla, pero al día siguiente, un paquete apareció en mi puerta. Dentro había una carta y una suma de dinero. Has cumplido, pero rompiste las reglas. He descontado parte de tu pago. De todos modos, no puedes escapar. Lo firmaste al entrar. La carta estaba firmada por el señor Gerard. Fue entonces cuando entendí que no había vuelta atrás. Al principio pensé que era un simple trabajo, pero algo me decía que estaba atrapado en algo mucho más grande. Esa noche, mi reloj marcó las 11:59 de la noche. Y una vez más, el suelo se desvaneció bajo mis pies. No estaba en mi cama. Estaba de nuevo en la sala de cámaras, con el reproductor en mis manos, las reglas frente a mí. Esta vez no podía huir. El destino ya me había reclamado y el reloj de la casa marcaba mi condena. Nos vemos esta noche, Jack. He estado esperando. Y ahora sé que nunca escaparé. Si esta historia te ha dejado tan inquieto como a mí, no olvides darle un like para mostrar tu apoyo y seguirme para más relatos escalofriantes. ¿Te atreves a dejar un comentario? Comparte tu opinión sobre lo que Jack vivió o si alguna vez te has encontrado con algo aún más oscuro en la Deep Web. Nos vemos en el próximo turno. Si estás aquí escuchando esto, quiero que te detengas un momento y pienses, porque lo que voy a contarte no es solo una historia de terror, es una advertencia. Si alguna vez te ves tentado a explorar los rincones más oscuros de Internet, recuerda que hay cosas que no puedes deshacer, hay cosas que no se olvidan, y si alguna vez decides seguir el camino que tomé yo, es posible que nunca vuelvas a ser el mismo. Había trabajado todo el día cumpliendo con mis responsabilidades, y luego mis amigos me invitaron a salir. Tomamos algunas copas, pero no lo suficiente como para perder el control. Al llegar a casa, me sentía extrañamente inquieto. Algo en el aire me decía que debía hacer algo fuera de lo común, algo interesante, por así decirlo.
Estaba aburrido, cansado de la rutina y mi mente comenzó a divagar. ¿Y si exploraba ese mundo del que tanto había oído hablar? El de la Deep Web. Nunca me había atrevido antes, pero esa noche, algo dentro de mí me empujó a hacerlo. No soy alguien a quien le gusten los riesgos, pero esa noche, después de una mezcla de cansancio y curiosidad, encendí mi computadora. Decidí instalar Tor, el navegador que te da acceso a la oscuridad de la red. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo me decía que tenía que dar el primer paso. ¿Qué tan peligroso podía ser, verdad? El navegador se abrió y lo primero que noté fue la sensación de estar entrando en un lugar prohibido. La interfaz de Tor es cruda, sin adornos. Nada como lo que estoy acostumbrado en la web superficial. Empecé a navegar sin rumbo, haciendo clic en enlaces aleatorios. La mayoría de ellos llevaban a páginas llenas de textos indescifrables y códigos que no entendía. Pero entonces llegué a algo diferente. Era una sala de chat. Al principio parecía inofensiva, como cualquier chat en línea. Pero cuando miré los nombres de los usuarios, supe que no estaba en un lugar común. Había algo oscuro en ese espacio. Los nombres de los participantes eran extraños, llenos de números y caracteres irreconocibles. Decidí unirme. Quizás pensaba que todo sería una broma o algo inofensivo. No podía estar más equivocado. La conversación que se desarrollaba era inquietante. Había quienes hablaban de cosas que no podía comprender, pero lo que realmente me desconcertó fue que algunos comentarios parecían dirigirse directamente a mí. Comentarios que no podían haber sido escritos por mera coincidencia. «Veo que eres nuevo aquí», fue lo primero que apareció en mi pantalla. No podía entenderlo. ¿Cómo sabían eso? Había entrado en el chat sin dar detalles de quién era. Mi piel se erizó. Decidí ignorarlo, como si no estuviera pasando nada. Escribí: «No soy nuevo». La respuesta fue inmediata, como si esperaran que respondiera así: «Mientes». No entendía lo que estaba pasando, pero algo dentro de mí comenzó a temer. Intenté hacer frente a la situación, fingiendo indiferencia. «¿Cómo sabes que soy nuevo?», pregunté, pero ya había algo inquietante en todo eso. Un sexto sentido que me decía que debía salir, pero aún no podía. La adrenalina del miedo me mantenía alerta, ansioso por saber qué sucedería a continuación. La respuesta fue aún más desconcertante. «Es fácil. Nadie dice hola en un chat como este». ¿Sabías eso? Era cierto. Me di cuenta de que nadie había saludado en toda la sala. Todos parecían ir al grano, sin perder tiempo en presentaciones. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo podía una persona detrás de la pantalla detectar esas pequeñas diferencias? Mi mente comenzó a dar vueltas, pero aún así decidí seguir. Tal vez me estaba haciendo una película en la cabeza. No debía dejarme influir por el miedo. «Lo hice a propósito», respondí, con la esperanza de que eso lo calmara. La respuesta llegó rápidamente. «Curioso, la curiosidad mata al gato. ¿Sabías eso?». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Aquello ya no era solo una conversación sin sentido. Había algo más, algo que no podía identificar, pero que me inquietaba profundamente. De repente la pantalla parpadeó y un archivo comenzó a descargarse. Lo miré con temor, pero no supe cómo detenerlo. La curiosidad ganó y lo abrí. Lo que vi me heló la sangre. Era una foto mía, una foto reciente. Estaba en mi casa, en el mismo lugar donde me encontraba ahora. La imagen estaba clara, detallada, como si me estuvieran observando en ese preciso momento. Pero eso no fue lo peor. La peor parte fue la información que acompañaba la imagen. Mi nombre completo, mi edad, mi dirección exacta. Cada detalle que nunca había compartido en línea. La sensación de ser observado me envolvió. No podía respirar. Mi mente no podía procesarlo. Cerré la ventana de golpe, pero el daño ya estaba hecho. La idea de que alguien pudiera saber tanto sobre mí, sin nunca haberse presentado, me hizo sentir vulnerable. Estaba atrapado, pero ¿por qué? ¿Quién era esta persona? ¿Qué querían de mí? Mi cuerpo temblaba. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. Me senté allí, mirando la pantalla en blanco, mi mente llena de preguntas, pero la respuesta nunca llegó. Solo un silencio espeso llenaba la habitación.
un silencio que se sentía más denso con cada minuto que pasaba. Esa noche intenté dormir, pero no pude. Los pensamientos me atormentaban. Cada sonido, cada crujido de la casa me ponía en alerta. No podía dejar de pensar que alguien me estaba mirando, que lo que había visto no era solo un error o una broma, era real. A la mañana siguiente me sentía agotado, pero traté de seguir con mi vida. Pensé que tal vez todo había sido producto de mi mente, de mi propia ansiedad. Decidí tomar un día libre y desconectarme de la computadora. Salí a caminar con la esperanza de que el aire fresco despejaría mi cabeza, pero al volver, algo me esperaba. La puerta de mi apartamento estaba cerrada, pero había algo extraño en la cerradura. Al acercarme, noté que estaba ligeramente desajustada. Sentí un nudo en el estómago. ¿Se habían metido en mi casa? ¿Habían estado ahí? Abrí la puerta y lo primero que vi fue una carta sobre la mesa de la entrada. La carta no tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano con una caligrafía que no reconocía. Con manos temblorosas la abrí. Dentro solo había una frase: sabemos dónde vives, sabemos lo que haces. El pánico se apoderó de mí. No podía creer lo que leía. ¿Quiénes eran? ¿Cómo sabían tanto sobre mí? ¿Qué querían de mí? La carta estaba firmada solo con un símbolo extraño, algo que no pude identificar. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Estaba atrapado en una pesadilla y no sabía cómo salir de ella. Pasaron días en los que la paranoia se apoderó de mí. Cada ruido en mi apartamento me hacía saltar. Cada sombra en la calle me parecía un perseguidor. Intenté hacer todo lo posible para protegerme. Cambié mis contraseñas, borré mis huellas en línea, incluso cambié mi número de teléfono. Pero cada vez que miraba mi computadora, esa sensación de estar siendo observado me invadía de nuevo. Unos días después, algo aún más extraño ocurrió. Recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de texto, pero el remitente era un número desconocido. Lo abrí con cautela. ¿Te has olvidado de algo, Jack? Sabemos lo que hiciste. Sabemos todo sobre ti. Esa fue la última gota que colmó el vaso. Ya no podía soportarlo más. Me mudé de ciudad, cambié de nombre, borré toda mi identidad en línea. Pero incluso ahora, años después, siento que algo sigue acechando. Algo que nunca desaparecerá. Cada vez que la noche cae, me pregunto si realmente he escapado o si todavía están ahí, observándome desde las sombras de la red. Si alguna vez te encuentras tentado por la curiosidad de explorar la Deep Web, te ruego que pienses en mi historia, porque lo que encuentras ahí no se queda en la pantalla. Te sigue, siempre. No juegues con fuego, porque puede quemarte más de lo que imaginas. Nunca imaginé que un simple comentario en una conversación casual cambiaría mi vida para siempre. Mateo, un compañero algo excéntrico de la universidad, había hablado de la Deep Web en medio de una charla aburrida sobre programación. Es como un lugar oculto, un rincón secreto de Internet donde puedes encontrar casi cualquier cosa, dijo, con esa sonrisa misteriosa que siempre ponía cuando hablaba de algo que sabía que inquietaría a los demás. ¿Te atreverías a mirar?, le pregunté, medio en broma, sin saber en lo que me estaba metiendo. Nunca me consideré un tipo curioso, pero esa idea empezó a rondar en mi cabeza y no pude sacármela. Así que una noche, mientras todos dormían, me senté frente a mi computadora. Decidí investigar por mi cuenta. No tenía claro qué esperaba encontrar. Tal vez información sobre criptomonedas o alguna forma de acceder a contenido que la superficie de la web no mostraba. Empecé por lo básico, con un navegador especializado, y comencé a explorar lentamente. Al principio, la experiencia era aburrida. Foros con conversaciones triviales, mensajes de vendedores de software pirata, grupos de discusión sobre temas técnicos. Nada que realmente valiera la pena. Pero poco a poco, la red fue tomando un tono diferente. Algunos foros tenían un aire extraño, algo sombrío. El anonimato creaba una atmósfera espesa, de secretos a punto de revelarse. Entonces lo encontré. Un mensaje perdido entre miles de publicaciones
que llamó mi atención de inmediato. Era de alguien que se hacía llamar Corazón Roto. No era un mensaje común. Estaba impregnado de una desesperación palpable. Hablaba sobre su deseo de venganza, un sufrimiento tan profundo que lo había llevado a buscar formas extraordinarias de hacerle daño a la persona que le había roto el corazón. La publicación continuaba con ofertas de todo tipo, desde contratar sicarios hasta enviar virus informáticos destructivos. Sin embargo, lo que realmente me detuvo fue una línea final. Si de verdad quieres que sufran, si quieres que sepan que fuiste tú, haz clic aquí. Estaré esperando. Sin pensarlo mucho, moví el cursor y, con un clic, me sumergí en algo que jamás había imaginado. Mi pantalla se oscureció de golpe, como si algo en la red hubiera tomado control. Mi pulso se aceleró. Un punto parpadeaba en la esquina inferior de la pantalla. Era como si un ojo vigilante estuviera observándome, esperando que hiciera algo más. La tentación me pudo y moví el ratón hacia el punto. Al hacerlo, algo extraño sucedió. Un nuevo foro apareció en mi pantalla. No era como los demás. Este era distinto, inquietante. Los mensajes eran más oscuros, más directos y lo más perturbador. Todos parecían ser parte de algo mucho más grande, algo real. La mayoría de los posts hablaban de cosas que no quería imaginar. Un usuario ofrecía soluciones para eliminar a personas problemáticas, como si se tratara de un servicio cualquiera. Otro buscaba información sobre cómo desaparecer por completo. Pero había algo más en esos mensajes, algo que me helaba los huesos: la frialdad, la falta de humanidad. En mi intento de huir de ese oscuro foro, un mensaje fijo atrapó mi mirada. Trabajo a la sombra, venganza garantizada, decía. Pensé que era otro de esos mensajes vacíos, pero entonces lo vi. Un post que sobresalía, como si estuviera esperando a que alguien lo leyera. Era directo y aterrador. Sicario a sueldo, área disponible. Sin poder evitarlo, respondí. Busco a alguien que se encargue de un vecino problemático. Se llama Alberto. Siempre hace ruido a altas horas de la noche. Tengo que encontrar una manera de callarlo. ¿Puedes ayudarme? Escribí esas palabras sin pensar, sin medir las consecuencias. La respuesta llegó rápidamente, pero no fue como las otras. No hubo una respuesta directa, ni algo tan simple como una propuesta de pago. En lugar de eso, el bloc de notas de mi computadora se abrió automáticamente. Las letras empezaron a escribir por sí solas, una a una, hasta formar el siguiente mensaje. ¿Sigues ahí? ¿Todavía quieres que lo elimine? Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré la pantalla, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Intenté apagar la computadora, pero no pude. Las letras seguían escribiendo, cada vez más rápido. Puedo estar en tu dirección en menos de una hora. Estoy a solo unas pocas calles. La sensación de horror me golpeó de lleno. ¿Cómo sabía dónde estaba? Ni siquiera había dado mi dirección. Traté de escribir algo, cualquier cosa que pudiera detener la conversación, pero las palabras parecían escapar de mí. El miedo se apoderó de mi cuerpo. No había forma de escapar. La pantalla de mi computadora parpadeó una vez más, y luego, con una calma inquietante, apareció otro mensaje. Nos vemos pronto. Cerré los ojos, pero no dejé de mirar la pantalla, esperando que todo fuera una broma macabra. Sin embargo, algo en mi interior sabía que esto era real. Apagué las luces de mi habitación y me acerqué a la ventana. La oscuridad afuera parecía más profunda, como si la noche se hubiera tragado el mundo. Pero entonces lo vi, un Pontiac oscuro, estacionado frente a la casa de Alberto. El coche se detuvo lentamente, sin hacer ruido. Vivíamos en un callejón sin salida, así que cualquier vehículo que pasara por allí era intencional. El Pontiac se detuvo justo frente a la casa de mi vecino y mi estómago dio un vuelco. Observé, paralizado, cómo el hombre del coche bajaba. Llevaba un overol verde, sucio de lo que parecía barro seco. Caminó hacia la puerta de Alberto con una calma espantosa. Mis ojos no podían apartarse. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando el hombre se detuvo frente a la casa de mi vecino, levantando la mirada hacia mi ventana. Por un momento nuestros ojos se encontraron. Fue un instante fugaz, pero suficiente para entender que él sabía que yo estaba allí, mirándolo. Luego, sin prisa, entró en la casa.
La luz en la parte trasera de la casa de Alberto se apagó, seguida por la de la escalera. En un parpadeo, la luz del segundo piso se encendió, luego otra, hasta que la del dormitorio principal se iluminó también. Las sombras dentro de la casa se movían rápidamente. Un ruido sordo, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo, llegó hasta mis oídos. De repente la puerta principal de la casa se abrió con un estruendo, y uno de los hijos adolescentes de Alberto salió, cubierto de sangre. El hombre lo siguió con una sonrisa fría que apenas pude distinguir, como si todo fuera parte de un juego. El adolescente cayó al suelo, su cuerpo sin vida, y el sicario se quedó allí, observando, como si estuviera disfrutando de la escena. Mi respiración se cortó. No podía creer lo que estaba viendo. El hombre, con una calma espantosa, sacó su teléfono móvil. Un instante después, la pantalla de mi computadora se iluminó de nuevo. Un solo mensaje apareció, helándome la sangre. El dinero para mañana o la próxima visita será para ti. En ese momento, comprendí que no era un juego. No había forma de escapar de la red, de la oscuridad que había desatado. La Deep Web, ese lugar que había visitado por curiosidad, me había atrapado. Y lo peor de todo es que ahora no tenía forma de salir. Nunca debía haber hecho clic en ese maldito enlace. Cuando tenía 18 años, la tecnología era mi refugio. En un pueblo olvidado de Estados Unidos, donde cada día se arrastraba entre el aburrimiento y la rutina, la informática era lo único que me hacía sentir vivo. Era más que una afición, era mi obsesión. Pasaba horas encerrado en mi habitación, rodeado de monitores, cables, piezas viejas de hardware y libros de programación. Mi madre solía bromear diciendo que algún día me convertiría en el nuevo Bill Gates. Mi padre, en cambio, solo se preocupaba de que no me convirtiera en un bicho raro sin vida social. Pero ellos no entendían. En la pantalla yo era libre. Fuera de ella, solo era Jack, el chico silencioso que vivía al final de la calle. Dentro del mundo digital podía hacer lo que quisiera. Y un día crucé una línea. Había escuchado hablar de la Deep Web desde que tenía unos 15 años. Rumores, leyendas urbanas, foros que se pasaban como secretos. Al principio me asomaba solo por curiosidad. Bibliotecas ocultas, bases de datos filtradas, foros de conspiraciones, nada que no pudiera manejar. Pero la sensación de ir más profundo, de estar donde nadie más se atrevía, era adictiva. Ese verano, el calor era insoportable. Dormía mal, comía poco y apenas salía de mi habitación. Mis padres confiaban en que era solo una fase y yo me aseguraba de mantener las apariencias. Pero por dentro, cada vez me hundía más. Mis búsquedas se volvieron más oscuras. Me obsesioné con la idea de encontrar algo que nadie más hubiera visto. Algo que probara que el mundo oculto de la red era más que un mito. Una noche, mientras escaneaba enlaces en un viejo foro europeo, tropecé con una cadena de caracteres encriptados. Era un post casi invisible, enterrado entre spam y discusiones sin sentido. La publicación se titulaba «Puertas del umbral, no entres si tienes algo que perder». La advertencia era lo suficientemente vaga como para despertar mi curiosidad. Tras descifrar el enlace con una clave que parecía sacada de un juego de realidad alternativa, fui redirigido a una web primitiva, como construida a mano en los años 90. Un fondo gris, tipografía monoespaciada y ausencia total de diseño. Todo muy rudimentario. En el centro, una lista de videos bajo el título «Parodias documentales. La verdad detrás del mito». Entre los títulos reconocibles como La Sirenita, Blancanieves, Toy Story, uno destacó de inmediato: Coraline. Siempre me había inquietado esa película, pero no me parecía particularmente terrorífica. Hasta esa noche. La página dedicada a Coraline tenía un botón rojo con la palabra «Ver». No había controles de reproducción ni descripciones. Solo una advertencia. Contenido extremadamente sensible. Ver bajo su propio riesgo. Dudé, pero no lo suficiente. Hice clic. La pantalla se volvió negra. Luego, lentamente, emergió la imagen de una casa vieja, desgastada,
rodeada de bosque. La calidad era pésima, como grabada con una cámara de los 80. La voz que comenzó a narrar era suave, casi hipnótica. Hablaba de una niña que había cruzado a un mundo mejor, donde todo parecía perfecto. Al principio, las imágenes cambiaron. Ya no eran ilustraciones ni escenas animadas. Eran grabaciones reales. Niñas pequeñas siendo guiadas por mujeres en túnicas oscuras, siempre con los rostros cubiertos. Caminaban por pasillos estrechos, iluminados solo por lámparas tenues. Las niñas lloraban, suplicaban. Una voz entrecortada, como un eco, decía: «Toda entrega es dolorosa, pero necesaria». Mi cuerpo se tensó, empecé a sudar, no podía dejar de mirar. Una de las niñas fue llevada a una habitación solitaria. El lugar estaba cubierto por símbolos extraños en las paredes, escritos con una tinta rojiza. La silla en el centro estaba atornillada al suelo. La pequeña fue amarrada. La cámara se acercó lentamente. La niña sollozaba. La narradora continuaba, con una calma inhumana. «Ahora cosemos la entrega. Ya no necesita ver este mundo». Una caja se abrió. Dentro, 2 botones negros, una aguja larga, un hilo grueso. La mujer tomó la aguja y se acercó a los ojos de la niña. El primer grito fue brutal. Instintivamente me tapé la boca, mi estómago se revolvió. Las imágenes eran explícitas, detalladas, sangre corriendo por su rostro, las mujeres sujetándola con fuerza, la aguja atravesando párpados y carne. Apagué el monitor, me alejé bruscamente, temblaba, me costaba respirar, mis oídos zumbaban. No sabía si llorar o vomitar. Corrí al baño, me lavé la cara, miré mi reflejo. Estaba pálido, descompuesto, y luego escuché algo, el suave murmullo de mi hermana desde su habitación. Lily. El instinto fue inmediato. Corrí hasta su cuarto. Estaba dormida, a salvo, abrazada a su viejo peluche. Me arrodillé junto a su cama y la abracé con fuerza. No pude evitarlo. Lloré. Lloré como no lo hacía desde niño, porque entendí que lo que había visto era real. No era una recreación, no era ficción, era una grabación, una evidencia, una red oculta, un culto digital que operaba en lo más profundo de Internet. Y yo había entrado sin querer. Esa noche no dormí. Cerré todos los accesos a la red, eliminé herramientas, borré navegadores, desinstalé Tor y destruí la carpeta donde había guardado mis llaves de cifrado. Aún así, el miedo seguía ahí, como una sombra adherida a mi piel. Sentía que había sido observado, que desde el momento en que accedí a ese video, algo o alguien sabía de mí. A los pocos días empecé a notar cosas extrañas. Mi ordenador, completamente formateado, volvió a encenderse por sí solo una madrugada. Encendí la pantalla y encontré una única línea de texto sobre fondo negro. «Jack, ya viste, ahora eres parte del tejido». Me congelé. Ni siquiera estaba conectado a Internet. No había conexión posible. Desenchufé todo. Lo llevé al cobertizo y lo destrocé con un martillo. Pero el mensaje ya se había grabado en mi cabeza. Los días siguientes fueron peores. Cada noche escuchaba pasos en el pasillo. Al principio pensé que era mi padre, que siempre se levantaba a beber agua. Pero cuando lo confronté, él negó haber salido de su habitación. Una madrugada abrí la puerta de mi cuarto de golpe, convencido de que alguien estaba del otro lado. No había nadie, pero el piso crujía como si una presencia invisible se hubiese retirado justo a tiempo. Empecé a tener pesadillas, siempre la misma. Una habitación oscura, el sonido metálico de una aguja atravesando carne y una figura con rostro de porcelana que me susurraba: «Ver es ceder, ceder es pertenecer». Fui al médico, me recetaron ansiolíticos. Mis padres pensaron que estaba atravesando una crisis por el estrés de la universidad, pero yo sabía que no era solo mi mente. Había tocado algo que no debía, había abierto una puerta, y no se cerraría sola. Una tarde decidí hablar con alguien. Busqué en viejos foros de hackers anónimos, donde los usuarios discutían sobre sitios prohibidos y nodos del dolor. Mandé mensajes cifrados, sin demasiada esperanza. Solo uno respondió. Su usuario, 0x Obscura. Su avatar, una silueta sin ojos. Conversamos durante horas.
Me dijo que lo que había visto era real, pero no único. Era parte de una red conocida como Los Tejedores, una organización que no solo traficaba contenido enfermizo, sino que también operaba como un culto digital con raíces físicas, rituales, sacrificios, conversión. Según Zero X Obscura, cada persona que veía uno de esos videos era marcada, no de forma mística, sino tecnológica. Algún tipo de firma oculta, como un píxel codificado, que dejaba una huella en los sistemas, haciendo que los servidores ocultos supieran quién había accedido. ¿Y si ya no tengo el video?, le pregunté. No importa, respondió. Ya fuiste visto, y eso es suficiente. Me dijo que debía desaparecer, cambiar mi nombre, moverme de red, quemar cada huella digital. Incluso ofreció ayudarme a conseguir una nueva identidad online. Pero ya era tarde. Esa noche, Lily desapareció. Mi madre gritó como nunca la había escuchado. La policía llegó, hicieron preguntas, buscaron pistas. No había señales de entrada forzada, solo una ventana entreabierta y su peluche en el suelo. Yo sabía que era por mí, que me habían seguido, que se la habían llevado porque yo había mirado. Intenté explicarlo. Nadie me creyó. Pasaron días, luego semanas. La investigación se congeló. La comunidad del pueblo se apagó. Mis padres se consumieron. Y yo comencé a planear. No podía quedarme de brazos cruzados. Volví a conectar lo que quedaba de mi equipo. Comencé a reconstruir las rutas de acceso, con más precaución, más conocimiento. Usé nodos espejados, proxies de baja latencia, claves OTP. Busqué por todas partes, por venganza. Y un día recibí un mensaje, sin texto, solo una imagen, el rostro de Lily, con botones negros en lugar de ojos. Si me estás escuchando, espero que no sea demasiado tarde para ti. Te lo advierto, hay cosas en el mundo que no deberían saberse. Cosas que son mejores dejar en las sombras, en las partes oscuras del Internet, donde a veces el solo hecho de saber que existen puede costarte la vida. Lo que te voy a contar no es solo una historia de terror, no es una ficción para asustar a las personas, es lo que pasó conmigo. Y si sigues leyendo, es probable que algo muy parecido te ocurra. Al principio todo parecía tan trivial. Solo estaba buscando algo para distraerme una noche aburrida, sentado frente a la pantalla de mi computadora. Sin pensarlo mucho, comencé a navegar por foros, viendo teorías sobre conspiraciones, historias extrañas de gente que decía haber visto cosas imposibles. No fue hasta que vi el enlace, El Guardián de la Red Oscura. El nombre no me decía nada, pero algo en mí me empujó a hacer clic. Tal vez la curiosidad, tal vez un impulso de buscar algo que me sacara de la monotonía de mi vida diaria. El foro no parecía gran cosa al principio, solo una página más entre muchas, llena de personas escribiendo teorías sobre fenómenos extraños, casi todas irrelevantes. Pero había algo inquietante en el aire. Como si las palabras escritas por esas personas estuvieran impregnadas de una desesperación que no podía comprender del todo. Cuando busqué un poco más, vi que muchos de los usuarios hablaban de algo llamado El Guardián. Decían que era una especie de entidad antigua, algo que existía en lo más profundo de la web, en esos rincones donde nadie debería ir. Si quieres algo, ven al Guardián, decía uno de los mensajes. Él cumple deseos, pero siempre cobra. Nunca olvides que el precio siempre es elevado. Al principio me reí. Pensé que era solo otra de esas historias urbanas que se vuelven virales en Internet. Pero algo en mi interior me impulsó a investigar más. Estaba cansado de lo mismo. Las mismas caras, los mismos lugares. Buscaba algo diferente. Algo que me sacara de la monotonía de mi vida diaria. Así fue como me encontré con la advertencia de un usuario llamado Vendedor de Almas. El mensaje decía lo siguiente: el guardián te escuchará si llegas lo suficientemente lejos. Si te atreves a hacer el trato, asegúrate de estar preparado para pagar el precio. Los deseos siempre tienen un costo, y el guardián nunca olvida. Sentí una sensación extraña al leer esas palabras, un nudo en el estómago que no podía explicar.
Pero como todos los que caen en la trampa, mi curiosidad me superó. No podía dejar de pensar en ello. ¿Y si realmente existía algo o alguien que podía cumplir un deseo? Era tan tentador. Una tarde, mientras estaba solo en casa, decidí seguir adelante. Redacté un mensaje en el foro. No sabía exactamente qué esperaba obtener de ello, pero lo escribí con una mezcla de esperanza y miedo. Estoy listo para hacer el trato. Quiero encontrar lo que he perdido. En cuanto presioné enviar, la pantalla de mi computadora parpadeó. Luego, una respuesta apareció. El guardián ha escuchado tu deseo. Firma el contrato para que se cumpla. De repente, un enlace a un archivo descargable apareció. Era un contrato digital, una simple cláusula en la que decía que al firmar aceptaba las consecuencias, sin importar lo que fueran. No había vuelta atrás. Sin pensarlo más, hice clic en aceptar. Fue un momento tonto, uno que me costaría todo. Al instante, mi computadora se apagó. La habitación se sumió en la oscuridad y un frío intenso invadió el aire. Pensé que era solo mi imaginación, pero la sensación era real. Algo había cambiado. No podía precisar qué, pero algo se había roto. La atmósfera se sentía diferente, más densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sentí un escalofrío en la columna, y entonces supe que algo más estaba en juego. Pasaron unos días. En ese tiempo, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Primero, uno de mis amigos, Carlos, desapareció. Nadie supo qué le pasó. En la misma semana, Laura, una compañera de trabajo, simplemente dejó de aparecer. Nadie la vio más. Y luego, mi hermana pequeña, María, también desapareció, sin dejar rastro. La policía no pudo ayudar. No sabían qué estaba pasando. Pero lo que más me asustaba era que todo esto ocurría sin ningún patrón, de manera tan aleatoria, como si el mundo entero estuviera siendo deshilachado. Con cada desaparición, el miedo se apoderaba de mí un poco más. Algo no estaba bien, y aunque no podía explicarlo, sentía que todo estaba relacionado con lo que había hecho. La gente a mi alrededor comenzó a mirarme de manera extraña, como si supieran que algo terrible me había ocurrido, como si de alguna forma me estuvieran culpando. Pero nadie decía nada. Entonces, una noche, recibí un mensaje de texto extraño. El remitente no era de nadie que conociera, era solo un número desconocido. Abrí el mensaje con la esperanza de obtener alguna respuesta. Decía lo siguiente: el guardián ha venido por lo que le pertenece. Estás pagando el precio, Jack. No solo tu vida, todo lo que te rodea. El mensaje me heló la sangre. Sabía que algo había sucedido, pero no podía comprender hasta qué punto me había involucrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. Intenté buscar respuestas en el foro, pero lo que encontré me paralizó. El guardián ha escuchado tu deseo, Jack. El precio ha sido cobrado. No hay forma de escapar. El pánico me envolvió. Algo se había desatado, algo oscuro. Las desapariciones continuaron. Personas que conocía desaparecieron sin dejar rastro. Y no solo eso, las cosas se pusieron aún más raras. Empecé a ver sombras moverse a mi alrededor, a oír susurros cuando nadie estaba cerca. Las luces parpadeaban sin razón, y mi computadora, sin que yo la tocara, se encendía sola. Siempre aparecían mensajes del foro. El guardián ha regresado para cobrar su precio. Una madrugada, después de una pesadilla especialmente vívida, me desperté en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba observándome. Miré hacia la ventana y vi una sombra, un ser oscuro que no tenía forma. Su presencia era palpable, y mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera comprender lo que sucedía. El miedo me paralizó. Esa misma noche decidí volver al foro. Necesitaba respuestas. Ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Sabía que no podía dar marcha atrás, pero algo me impulsaba a seguir adelante, a descubrir la verdad. Encontré un mensaje nuevo, uno que me heló la sangre. El precio ha sido pagado. No hay forma de deshacer lo que has hecho. El guardián ha tomado lo que le pertenece. Ahora eres suyo. En ese momento, la pantalla de mi computadora se apagó. Todo se oscureció. Y aunque no lo entendía por completo,
Supe en lo más profundo de mi ser que no estaba solo. Algo me acechaba, una fuerza oscura que no podía escapar. Sentí una presión en el aire, algo que me aplastaba, como si estuviera siendo arrastrado por un torbellino. De repente, la sombra que había visto antes apareció de nuevo, esta vez más cerca. Pude ver sus ojos brillantes, como estrellas apagadas, observándome fijamente. Me estaba devorando. Todo lo que había hecho, todo lo que había deseado, ahora era parte de él. La última sensación que tuve antes de desmayarme fue el frío que me envolvía. Un frío que no venía de la temperatura, sino de algo mucho más profundo, algo eterno. Y cuando desperté, ya no estaba en mi habitación. Estaba en un lugar oscuro, un espacio vacío donde no existía el tiempo ni el espacio. Las voces del guardián susurraban a mi alrededor, y todo lo que podía hacer era escuchar. Mi alma había sido reclamada. Mi vida ya no era mía. Y ahora, si estás leyendo esto, te advierto, la curiosidad te llevará lejos, pero no podrás volver. El guardián escucha, él ve, y siempre cobra. Recuerda, no hay vuelta atrás. Hace 10 años mi vida era un cúmulo de días aburridos. Estaba en la preparatoria, pero no me interesaba en nada de lo que sucedía alrededor. No practicaba deportes, ni me ofrecía como voluntario para ningún tipo de actividad escolar. Me sentía completamente desconectado. La rutina diaria se reducía a ir a clases, regresar a casa y en mi tiempo libre, vagar por internet. Pasaba horas navegando por las mismas páginas, buscando algo que me sacara de la monotonía. Fueron meses de explorar sitios extraños, foros llenos de teorías conspirativas, imágenes perturbadoras y vídeos tan absurdos que a veces me preguntaba cómo alguien podía crear algo tan macabro. Sin embargo, tras ver miles de estos sitios, todo comenzó a parecerme lo mismo. Ya no era interesante ni aterrador, solo repetitivo. Fue una tarde, mientras hablaba con mi amigo Lucas en el pasillo de la escuela, que le comenté que me estaba cansando de lo que estaba viendo. Las cosas en internet ya no me impresionaban. Tienes que probar algo más profundo, me dijo, y por un momento pensé que hablaba de algo relacionado con la música o películas raras. Pero su tono cambió. Algo en sus ojos brilló de una manera extraña. Jack, ¿alguna vez has explorado la Deep Web? Al principio pensé que era solo otra broma, pero me fijé en la seriedad de su rostro. Lucas siempre había sido algo excéntrico, pero no era del tipo que hacía bromas sobre cosas peligrosas. ¿La Deep Web? Pregunté, casi sin creerlo. Él asintió, un tanto evasivo. La gente dice que es un lugar oscuro, pero hay cosas interesantes. Te lo digo, nada como lo que has visto hasta ahora. Aunque, bueno, yo no he encontrado nada muy raro, pero tú eres diferente. Quizás puedas encontrar algo que te intrigue. Mi curiosidad me ganó, y en lugar de rechazar la idea como habría hecho en otro momento, me decidí a investigar. Pasé horas esa misma noche buscando información sobre la Deep Web, cómo acceder a ella, qué se podía encontrar. No era un terreno fácil de explorar, pero en ese momento estaba dispuesto a adentrarme. Durante los siguientes días, pasaba más y más tiempo navegando en esos rincones oscuros de internet. Por 2 meses me sumergí en foros y páginas donde todo parecía tener un tinte más macabro que lo usual. Había un extraño magnetismo en esas páginas que no podía dejar de explorar. Algunas me hacían sentir incómodo, pero el morbo de lo desconocido me mantenía en la pantalla. Nada en especial ocurrió durante ese tiempo, pero ya no podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Casi como si internet me estuviera guiando hacia un punto específico, hacia algo mucho más perturbador. Un día, mientras hablaba con Lucas nuevamente, le mencioné que no había encontrado nada realmente impactante. ¿Qué tal la Dark Web?, me preguntó, con una sonrisa que ocultaba algo que no podía identificar. ¿La Dark Web? ¿No es eso lo mismo que la Deep Web?, le pregunté confuso. Lucas negó con la cabeza. Su expresión se volvió seria de inmediato. No, Jack. La Dark Web es otra cosa. Es mucho más peligrosa, más profunda. Es donde las cosas realmente raras suceden. Esa misma noche, guiado por la mezcla de curiosidad
y algo de desafío, decidí intentarlo. Fue un paso más allá, algo que sentía que me estaba llamando. Sabía que entrar ahí podía cambiar las cosas, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir. El proceso para acceder a la Dark Web fue complicado y, al principio, todo parecía un poco más tranquilo de lo que imaginaba. No había nada que me asustara, por lo menos no de inmediato. Fue entonces cuando encontré un chat con un nombre peculiar. Ira total, todo en mayúsculas, como un grito agresivo que destacaba entre las demás opciones. Decidí unirme. Algo en mí no podía resistir la tentación. Antes de entrar, el sistema me asignó un número, P34. Pensé que sería una forma de identificarme dentro de esa multitud virtual, como una especie de etiqueta que me separaría del resto. Sin embargo, lo que sucedió a continuación me dejó sin palabras. La sala de chat estaba abarrotada, comentarios que llegaban tan rápido que casi no podía leerlos. Las palabras se deslizaban por la pantalla como un torrente incontrolable, y por un momento sentí que estaba observando algo más grande que yo. No entendía qué estaba pasando, pero algo me decía que había tocado una puerta que no debía abrirse. De repente la pantalla se volvió completamente negra, como si alguien hubiese apretado el botón de apagado del universo. Un nombre apareció en la pantalla: Señor Risas. Los comentarios se detuvieron al instante. Todo el chat quedó en silencio. Una voz distorsionada surgió de mis altavoces. Bienvenido, página 34. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Quién era ese señor Risas? ¿Qué era todo esto? No hubo tiempo para procesar, porque la pantalla se volvió de nuevo negra, y de repente apareció una cuenta regresiva que comenzaba desde el número 10. El chat estalló en un frenesí de comentarios. Todos parecían esperar algo. Yo, por mi parte, solo podía observar, paralizado por la ansiedad. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, la pantalla mostró lo que parecía ser una cámara enfocando el interior de una casa. Lo observé durante 20 minutos, sin que nada sucediera. No era más que una cámara estática, sin cambios. Pensé que todo había sido una broma. Apagué la computadora, respirando profundamente, intentando calmar mi creciente incomodidad. Nada de qué preocuparse, me repetía. Solo fue una grabación rara. Pero el malestar persistía. El día siguiente fue como cualquier otro, o al menos eso creí en su momento. Fui a la escuela, las clases pasaron sin novedad y regresé a casa como siempre. Sin embargo, algo había cambiado en mí. La imagen de la cámara enfocando esa casa vacía no me dejaba tranquilo. ¿Qué significaba todo eso? ¿Era una broma? ¿Una de esas cosas raras de la Dark Web que no eran más que efectos de marketing? Pero, en el fondo, algo me decía que no debía ignorarlo. Esa noche, el impulso de regresar al mismo chat me dominó. No sabía por qué, pero había algo extraño que me atraía hacia él, como si me estuviera llamando. Algo dentro de mí sabía que debía detenerme, pero la curiosidad era más fuerte. Algo en mi interior, una mezcla de adrenalina y miedo, me empujó a encender la computadora nuevamente. Entré a la Dark Web. Una vez más accedí a la sala Ira Total. Cuando confirmé mi número, P34, la pantalla volvió a llenarse con cientos de mensajes y personas comentando sin cesar. Pero esta vez había algo diferente. Un aire de expectación flotaba en el chat, como si todos estuvieran esperando algo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El nombre Señor Risas apareció nuevamente, y como la última vez, la pantalla se congeló. Los comentarios se detuvieron al instante. No tardó mucho para que la voz distorsionada volviera a sonar, pero esta vez había algo en el tono que me heló la sangre. Bienvenido, página 34. Esta noche no hay nuevos miembros. Me quedé helado, sin saber si sentir alivio o miedo. No entendía qué significaba no hay nuevos miembros, pero la voz parecía estar más cercana, como si se estuviera dirigiendo específicamente a mí. En ese momento, el aire en mi habitación se volvió denso, como si el espacio se comprimiera. No podía quitar los ojos de la pantalla, y cada palabra que la voz decía parecía clavarse en mi mente. La cuenta regresiva comenzó de nuevo, solo que esta vez no eran 10 segundos, eran 5. La gente en el chat comenzó a enloquecer, escribiendo mensajes como «Es esta noche», «Prepárense» y «Ya viene».
La presión aumentaba a medida que los segundos caían y mi ansiedad crecía junto con la cuenta regresiva. Sabía que no estaba preparado para lo que sucedería a continuación, pero me resultaba imposible apartar la vista. Cuando llegó a cero, la pantalla parpadeó y de repente se mostró una nueva cámara. Mi corazón se detuvo por un momento. Lo que vi fue algo completamente inesperado. Esta vez no era una casa ni un barrio. La cámara enfocaba el exterior de una escuela. Mi escuela. La sensación de terror se apoderó de mí en cuanto reconocí el edificio. La imagen era en blanco y negro, como si la cámara estuviera de alguna manera conectada a un sistema antiguo, de esos que se usan en las películas de terror. El video no se movía mucho, pero después de unos segundos, vi que las cámaras comenzaron a captar a los estudiantes que salían, como cualquier día común. Fue entonces cuando una sensación extraña comenzó a invadir mi pecho. Algo no estaba bien. La cámara permaneció fija, enfocando a las personas que iban y venían. Pero algo en el aire estaba cambiando, y una creciente incomodidad se apoderaba de mí. De repente la cámara se enfocó en un grupo de chicos. Mi cuerpo se tensó al ver que uno de ellos era Lucas, mi amigo. ¿Por qué estaba siendo grabado aquí? Estaba claramente con un grupo de amigos, pero entonces la cámara comenzó a seguirlo, alejándose del grupo. Mi mente comenzó a hacer conexiones rápidamente. Empecé a llamarlo a su teléfono móvil, pero no hubo respuesta. Llamé varias veces. La ansiedad comenzó a convertirse en pánico. Estaba viendo todo esto desde la pantalla, pero no podía hacer nada. Mi dedo tembloroso acarició el teclado de la computadora, escribiendo su nombre en el chat. «Lucas, ¿estás viendo esto?» No hubo respuesta, solo comentarios al azar de personas desconocidas, cada vez más frenéticos. La cámara, ahora más cercana, lo seguía hasta que lo vi llegar a su casa. Estaba completamente solo. El extraño detrás de la cámara comenzó a caminar con él, a una distancia, pero lo suficiente para que se notara que había algo inquietante en todo eso. Yo estaba completamente paralizado, observando cómo la figura se acercaba cada vez más a Lucas. La cámara continuó grabando, ahora mostrando la entrada de su casa. El hombre que lo seguía se acercó lentamente y tocó el timbre. Estaba tan cerca que pude ver el movimiento de su mano. Era un detalle perturbador, como si lo estuviera haciendo frente a mí. La imagen se acercaba más y mi mente se aceleraba. Lucas abrió la puerta. No parecía reconocer al hombre, pero estaba claro que no estaba cómodo. Pude ver su rostro confundido, como si no supiera qué estaba pasando. Yo soy tonto», dijo el hombre, con una voz rasposa y distorsionada. La cámara se apagó abruptamente. El chat estalló de inmediato en comentarios sin sentido. Los usuarios estaban tan desconcertados como yo, pero algo más sucedió en ese preciso momento que me heló la sangre. La pantalla de mi computadora parpadeó y mostró un mensaje en negritas. «No hay padres en casa». Era como si el hombre estuviera hablando directamente conmigo. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no tuve tiempo de pensar en ello, porque recibí una llamada de mi casa. Contesté rápidamente, casi esperando escuchar la voz de mi madre, pero no era ella. Era la madre de Lucas. «Hola, ¿quién habla?», preguntó con una voz tranquila, casi relajada. «¿Está Lucas en casa?», le pregunté nervioso. «Pensé que estaba contigo», respondió ella confundida. Fue en ese momento que el terror se apoderó de mí por completo. Lucas no estaba en casa. De repente la computadora emitió una notificación extraña. Un correo electrónico. Señor Risas había enviado un mensaje. El remitente era el mismo que había visto en la pantalla. «Me estoy acercando, Per 34. Lucas dice, hola». Mi corazón se detuvo. ¿Cómo podía saber eso? ¿Qué significaba Lucas dice hola? Llamé a la policía, pero me dijeron que no había pruebas de nada. Los correos desaparecieron tan rápido como llegaron. La sensación de impotencia se apoderó de mí. Estaba solo con mi miedo, y lo peor de todo, no sabía si lo que estaba viviendo era real o si estaba atrapado en una pesadilla. Desde esa noche, nunca volví a entrar en la dark web, y lo que más me aterraba era que, después de todo, seguí recibiendo mensajes extraños. Fotos mías en lugares que no reconocía, siempre acompañadas de una frase inquietante. «Puede suceder en cualquier momento».
Aún hoy me persigue la duda. ¿Quién era señor Risas? ¿Qué pasó con Lucas? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué siento que la oscuridad nunca me ha dejado? Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.